La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a esas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra asociación. En esta primera sesión del ciclo 2024, julio-diciembre, nos acompaña el doctor Luciano Ramírez Hurtado, corresponsal por Aguascalientes. En primer lugar, pues agradecerte, Ara, esta entrevista. Ya son pues un clásico que estás haciendo desde estos clásicos de la Academia Mexicana de la Historia. Ya tiene cerca de medio centenar de entrevistas y son fabulosas en mi opinión. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, doctor Luciano Ramírez. Qué gusto estar contigo el día de hoy y dialogar sobre tu trayectoria. Gracias por darte este tiempo para la Academia Mexicana de la Historia. Y pues como siempre me gustaría hablar de los orígenes, del historiador. Y si gustas, viajemos hacia la Ciudad de México o a las inmediaciones de la Ciudad de México, tu lugar de nacimiento, y que nos cuentes cómo llegaste a la elección de ser historiador, si esto sucedió antes de la licenciatura en la UNAM o finalmente fue durante los pocos años previos a decidir por una carrera que te orientaste hacia la historia. Sí, es probablemente cuando estudiaba la secundaria que tuve un muy buen profesor de la materia de ciencias sociales que me fue inclinando un poco hacia las humanidades. Ya estando en el bachillerato, pues tuve la materia de antropología, también de historia de México, de historia universal, y aun cuando dudaba si irme hacia la biología o hacia la historia, finalmente me decanté por la historia. Y fue de esa manera que entré a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a estudiar esta hermosísima carrera de historia. Bueno, y en la UNAM te gradúas en 1990 con una tesis sobre Revolución Mexicana y Aguascalientes, con un diccionario biográfico histórico de la Revolución Mexicana en el estado de Aguascalientes. Yo me preguntaba al ver el título de tu tesis, ¿por qué Aguascalientes? Digo, finalmente vives allá desde hace muchísimo tiempo, eres parte de la universidad, pero ¿por qué Aguascalientes desde estas fechas? Tiene que ver con que efectivamente, aunque nací en el Estado de México, en un área conurbada a la gran Ciudad de México, mi familia es del estado de Jalisco, de una región que se llama, bueno, de una región de los Altos, un pueblo que se llama Jalostotitlán. Entonces, pues la familia decidió regresar a la provincia una vez que había llegado en los años 60 a la capital del país. Entonces vino una especie de éxodo de la familia, algunos se fueron a vivir a Guadalajara, otros se fueron al pueblo, y mi familia, mi papá decidió venirse a Aguascalientes. Yo estaba por terminar la licenciatura y dije, bueno, ¿qué voy a hacer de tesis? Y efectivamente me decanté ya una vez viviendo aquí en Aguascalientes, mi primer trabajo fue en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, y ahí me ofrecieron que si quería encargarme de elaborar un diccionario histórico y biográfico de la Revolución Mexicana, un trabajo que encomendó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, y bueno, de esa manera me interesó. Cabe señalar que a mí me había interesado también hacer una biografía de un profesor normalista que se incorporó a la Revolución,
pero eso lo dejé ya finalmente para mis estudios de maestría. Debo decir que en la licenciatura en Historia en la UNAM influyó fuertemente, pues por un lado, la doctora Gloria Villegas Moreno, que imparte la materia de Revolución Mexicana, y ella me dijo, dice, ¿por qué no te encargas de hacer un trabajo sobre Aguascalientes? Allá se realizó la Convención Revolucionaria en 1914. Entonces estuve, digamos, entre la biografía de un personaje y finalmente hice un diccionario histórico y biográfico que me encargué pues de revisar personajes que habían estado entre el Porfiriato, la Revolución, en un periodo entre 1890 y 1920 aproximadamente. Pero también este diccionario se ocupa de ver las acciones de guerra, las batallas, las manifestaciones populares, las caricaturas, los corridos, las acciones de guerra, las batallas. En fin, es un espectro más o menos amplio que finalmente fueron publicados por el INERM allá por 1991, 92, y entre ellos está mi trabajo de tesina de licenciatura, con la cual me gradué. Sí, y de verdad es que si quienes nos están escuchando están interesados en revisar este trabajo, lo pueden encontrar en el repositorio de la UNAM, porque justamente, como nos dices, no solamente abordaste las biografías, sino acciones de guerra, partidos, clubes políticos, publicaciones, manifiestos, tratados, y hasta cantos populares y manifestaciones culturales. Así que también vemos aquí pues lo que van a ser las bases de tu trabajo a lo largo de tu historia como historiador, porque finalmente creo que ese interés del archivo, porque llevarás a cabo un trabajo sobre el diccionario biográfico, pues te abrió enormes posibilidades. Ya nos irás contando al respecto. Aparte de la doctora que acompañó tu tesis de licenciatura, ¿qué otros profesores, con qué otros colegas empezaste a tener esta impronta de ser historiador? Fíjate que me marcaron y me gustaron muchísimo las clases, por ejemplo, del maestro Eduardo Blanquel, que en paz descanse. Él me abrió un panorama enorme hacia la historiografía. Debo decir que cuando entré a la licenciatura yo no sabía lo que era la historiografía, entonces las clases de Eduardo Blanquel fueron reveladoras. Eh, Antonia Pisuñer también sobre sus clases de historia de España me abrieron mucho el abanico hacia el viejo mundo. Eh, Miguel Soto, sus clases de Angloamérica colonial y de historia de Estados Unidos también me abrieron muchas posibilidades. Desde luego Álvaro Matute, también en historiografía mexicana. Eh, Josefina MacGregor, en cuestiones de revolución, también me sirvió muchísimo. Gloria Villegas, que ya la mencioné. Pero quizás el que más me marcó fue el doctor Aurelio de los Reyes, que impartía un seminario de historia del arte, que en realidad era historia del cine, y bueno, sus clases eran realmente fabulosas, ¿no? Hacia el mundo del arte, hacia las imágenes, hacia el análisis de imágenes histórico-artísticas. Eso me fue abriendo todo un mundo que después fui explorando, sobre todo en la tesis doctoral. Claro, y de la mano de él, ya lo comentaremos, pero pasemos ahora a eh, tu preparación en maestría en el Colmich. Y aquí retomas esta idea de este profesor revolucionario, David Berlanga. Y ahí sí te dedicas en el Colegio de Michoacán a hacer un trabajo sobre la trayectoria de este profesor, una trayectoria ideológico-política, pues que abarcó de 1886 a 1914. Y aquí tus acompañantes fueron Francisco Javier Meyer Cosío, Jesús Gómez Serrano, Martín Sánchez Rodríguez. Cuéntanos cómo decides moverte
al Colegio de Michoacán, me imagino también que por cuestiones familiares, pero cuéntanos un poco de este trayecto también. Ya viviendo en Aguascalientes y trabajando para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues sentí la necesidad de que había que seguir estudiando. Pero ya no quería yo ir a la Ciudad de México, se me hacía un tanto caótica, inabarcable, a pesar de que la conocía más o menos bien, y decidí irme a estudiar a Zamora, al Colegio de Michoacán, al Centro de Estudios Históricos, porque pensé, dije, viviendo en provincia, el enfoque que tiene la carrera de historia, la maestría en historia, es sobre todo de carácter regional, porque era pues una institución y un centro de investigación fundado por Luis González y González. Entonces, la microhistoria, la historia regional, la historia matria, era lo que satisfacía en ese momento pues mi apetito intelectual, y fue de esa manera que decidí irme para allá y presenté como proyecto de investigación para ser aceptado, además de una serie de exámenes, pues efectivamente hacer la trayectoria ideológico-política de un profesor normalista como fue David G. Berlanga, que aunque era originario de Coahuila, pues fue a estudiar a la Ciudad de México la carrera de normalista, después anduvo en Europa, en Francia, en Alemania, y regresó a México justamente en los años de la Revolución. Él participó en el gobierno del general Rafael Cepeda en San Luis Potosí, y me llamó la atención su propuesta que tenía de una reforma educativa en San Luis Potosí, en cuanto a educación primaria se refiere, pero también su posicionamiento respecto a la revolución. Él tenía una idea muy particular de los cambios, de las reformas que había que implementar en el país, y estudié esas propuestas que él hizo, sobre todo como delegado en la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Entonces, pues le seguí la pista por San Luis Potosí, por Saltillo, por Monterrey, por Ciudad de México y desde luego aquí en Aguascalientes, para reconstruir esa trayectoria profesional y su incursión en la realidad de la Revolución Mexicana, en una etapa importante como fue el de la Convención Revolucionaria. Te decía que tu tesis se convierte en libro y después incluso tienes un segundo libro sobre David G. Berlanga, ¿no? Es un personaje que te va a acaparar parte de tu atención. Igual, es ejecutado por órdenes de Francisco Villa y pues bueno, nos puedes comentar si gustas para ir cerrando este primer eh, pues espacio sobre tu maestría para después irnos al doctorado, porque ahí te vas ahora sí a otra gran vertiente que va a ser la historia revolucionaria también, pero desde la iconografía. Pero no sé si tengas algo que agregar sobre David G. Berlanga y estos dos libros. Sí, fue un personaje que me atrapó por varios años, quizás fue una obsesión. Algún colega me ha dicho, es que dedicaste demasiado tiempo a historiar a un personaje menor de la revolución. Dije, bueno, pero es que de eso está hecho la microhistoria o la historia regional, reparar en esos personajes que no son tan llamativos, ¿no? O sea, hay muchos trabajos sobre Pancho Villa, sobre Venustiano Carranza, sobre Álvaro Obregón, sobre otros, sobre Madero, no se diga, pero reparar en estos personajes un tanto menores, pero que fueron importantes, fue lo que me llamó la atención, y varios años le dediqué a seguirle la pista. Y efectivamente, en el 2019, algo que había quedado fuera del primer libro sobre la trayectoria ideológico-política de David G. Berlanga era la parte de educador. Entonces lo propuse como un libro un poco más pequeño, que fue editado entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Colegio de San Luis, porque estaba, digamos, poniendo de relieve la actuación como educador de David G. Berlanga en esa entidad federativa como fue San Luis Potosí en 1912-1913. Y que efectivamente, como mencionas, fue ejecutado por órdenes de Francisco Villa, una orden que aplicó Rodolfo Fierro, su lugarteniente, y que eso ocurrió en diciembre de 1914 en la Ciudad de México,
porque era un personaje que le causaba ruido al general Pancho Villa y decidió quitárselo de en medio de una manera como él sabía hacerlo, ¿no? Claro que de pronto, como bien dices, estos personajes menores no tienen la atención de buena parte del trabajo historiográfico, sobre todo en esta época de la Revolución tan estudiada, pero que dan pistas para entender otras confrontaciones y como tú bien lo dices, bueno, le era incómodo al general Villa y termina mandándolo a ejecutar, ¿no? Así fue. Pero de ahí nos vamos ya a pues tus estudios doctorales. Todo esto se va tejiendo durante una consolidación como investigador de la Autónoma de Aguascalientes. Lo retomaremos en su momento, pero te va permitiendo la universidad también ir preparándote y llegar a tus estudios de doctorado y ahí regresas nuevamente a tu alma mater, la UNAM, para estudiar un doctorado ya enfocado en historia del arte, en iconografía y de la mano de Aurelio de los Reyes. Así es. Sí, el tema de la revolución también lo tuve por mucho tiempo en mis intereses intelectuales. Ya desde que había hecho la biografía de David Heber Langa, pues revisando la prensa publicada en la Ciudad de México, me percaté del tratamiento que le iba dando la prensa ilustrada, es decir, que tenía fotografías, que tenía grabados, que tenía fotograbados, que tenía caricatura también, y me empezó a llamar la atención la manera en que era abordada desde el punto de vista de la imagen, el tema de la convención revolucionaria, ¿no? Dado que David Heber había sido delegado a la convención. Entonces, pues decidí hacer un doctorado, apoyado también, desde luego, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y dije, bueno, me interesa el tema de la imagen. En el Colegio de Michoacán había recibido muy buenas clases de parte de Nelly Sigó, que es una especialista en cuestiones de simbolismo y de iconografía, iconología, y presenté un proyecto para ver el tema de la soberana convención revolucionaria, pero no como hecho histórico, como acontecimiento. De eso ya había algunos trabajos de Robert Kirk, de Luis Fernando Amaya, de Vito Alessio Robles, de Felipe Ávila. Entonces propuse un trabajo desde el punto de vista de la imagen y cómo había sido vista la convención a lo largo del tiempo, en momentos conmemorativos sobre todo, ¿no? No solamente en su propia época, en 1914, 1915, a través de la prensa ilustrada, de cómo había sido distorsionado el suceso en aras pues de los intereses de los grupos políticos, de las facciones revolucionarias concretamente, entiéndase el constitucionalismo, que le declaró la guerra a la convención, sino también a partir de ciertos momentos conmemorativos como fue el 50 aniversario de la convención, que se celebró a nivel nacional, pero sobre todo aquí en Aguascalientes, en 1964, donde hubo una serie de festejos, de ceremonias, de conmemoraciones, se pintaron murales en el Palacio de Gobierno, eh, y luego en 1989, cuando se conmemoró el 75 aniversario de la convención, donde ya se hizo mucho más grande, se amplió porque habían más recursos, habían historiadores también al frente de los programas conmemorativos, y otra vez vi que el tema de la convención llamaba la atención en la opinión pública y ver cómo había sido plasmado en más pinturas murales en Palacio de Gobierno, en nuevos espacios, en una placa o escultura o una especie de bajorrelieve que está enfrente del Teatro Morelos, y fue de esa manera que me interesó pues ver cómo había sido abordado el tema de la convención en imágenes, manipulando, distorsionando los acontecimientos en aras de un discurso de legitimidad política de parte de los gobiernos de la posrevolución, ¿no? Veían siempre el tema de la convención como un pretexto para hablar de unidad en ciertos momentos coyunturales. Por ejemplo, en 1964, cuando se conmemora
se conmemora el 50 aniversario, pues había pasado el país por una serie de convulsiones desde el 58, 59 con los ferrocarrileros, con algunos otros movimientos sociales que habían puesto en predicamento al Estado. Y el tema de la convención siempre apela a la unidad, ¿no? Es decir, los políticos, desde el presidente de la República, pasando por el gobernador del Estado y algunas otras instancias, siempre ponían de pretexto el tema de la convención para hablar de unidad. Esto también se trasladó hacia 1989. Recordemos que un año antes habían sido las elecciones presidenciales en las que, de manera muy discutida, había ganado Carlos Salinas de Gortari en una crisis de legitimidad política, ¿verdad? Donde mucha gente pensó que realmente no había ganado las elecciones federales, pero bueno, una serie de situaciones finalmente le dieron el gane con el 50.1 de margen. Y bueno, hubo crispación política en aquel año del 88, de principios del 89, y conmemorar el 75 aniversario de la convención en la que vino el presidente Carlos Salinas de Gortari, vinieron el secretario de Gobernación, algunos gobernadores de los estados, como fue el de Coahuila, el de Guanajuato, el de Querétaro. Otra vez ponía en la palestra el tema de la convención y se volvía a hablar otra vez del tema de la unidad, ¿no? Entonces, eso fue lo que abarqué, digamos, en mi tesis doctoral, en un horizonte que va desde 1914 hasta 1994, porque incluso en ese año es cuando vino el levantamiento del EZLN en Chiapas, y acordémonos que uno de los campamentos se llamaba precisamente Convención de Aguascalientes en Chiapas, ¿no? En las negociaciones que hubo entre el gobierno federal con los rebeldes. Entonces, en el imaginario simbólico estuvo presente desde 1914 hasta 1994 el tema de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Y eso fue lo que hice en mi tesis doctoral, poniendo como centro el tema de la imagen y el análisis de imágenes histórico-artísticas que iban desde la fotografía de prensa, la caricatura política, las pinturas murales, que por cierto la realizó un pintor chileno, discípulo de Osvaldo Barra Cunningham, pues que vino a pintar a México y que estuvo en Aguascalientes tanto en los años 60 como en los años 80, y que sus pinturas están precisamente en el Palacio de Gobierno de Aguascalientes. Así es, de hecho, tu tesis se convierte en libro con el título Imágenes del Olvido 1914-1994. ¿Ves entonces en los sucesos históricos, querido Luciano, en los sucesos históricos en torno a la revolución y particularmente en la convención, un uso iconográfico que tiende a distorsionar o a generar discursos ad hoc? Sí, es sobre todo eso, que desde el poder a nivel federal y a nivel estatal, el tema se convierte en un pretexto para manipular y para distorsionar los hechos históricos en aras de una legitimidad política, ¿sí? Es decir, se manipula, se distorsiona a la historia para acomodarla ad hoc a los intereses de los grupos políticos. Entiéndase, en los años de 1964 y 1989, un partido hegemónico como era el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, el PRI hizo un uso muy mañoso de los sucesos de la Convención Revolucionaria, pues para acomodarlos a lo que sus intereses políticos les interesaba destacar, ¿no? Que es este discurso de unidad revolucionaria en una época, sobre todo en los años 80, cuando ya el país estaba cambiando y requería pues nuevas estructuras políticas, ¿no? Como vimos en las décadas posteriores y que nos definen hasta la fecha. Claro, el peso de la iconografía pues va a ser muy fuerte posterior a estos años de tus estudios doctorales y a la publicación de este libro.
porque no solamente se va a centrar justo en una línea iconográfica. Creo que a partir de ahí, si no me equivoco, también va a tomar mucha fuerza en tu trabajo el estudio sobre la prensa, ¿no? Pero de eso me gustaría que platicáramos en el siguiente segmento, si te parece, porque una vez completados tus estudios doctorales, pues estás ya abocado totalmente y con una posición que cada vez más se va a reforzar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Te parece que continuemos en ese sentido en el próximo segmento? Por supuesto, Mara. Estamos de regreso con el doctor Luciano Ramírez Hurtado, corresponsal por Aguascalientes de esta honorable Academia Mexicana de la Historia. Y en este segmento me gustaría que habláramos de cómo se transita de la historia de la revolución y ciertos personajes a la historia del arte e incluso a la historia de educación, que es donde vamos a observar ya aportes a la historiografía de Aguascalientes, por tu parte, pero insisto, ya con un espacio ganado muy desde abajo hasta llegar a un nivel máximo en la organización de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Luciano, porque desde el 89 inicias como profesor de asignatura del Departamento de Historia y después vas a llegar a ser director, ¿no? Pero en este espacio que te permite la universidad ir desarrollando tu trabajo, la prensa se convierte en una fuente importante de discusión, de recuperación de materiales, te obliga a un trabajo mucho más acucioso sobre tendencias, tipo de publicaciones, periodismo. ¿Qué nos comentas al respecto? Sí, fíjate que antes de llegar a los estudios de la prensa, todavía le seguí un ratito a los temas de la iconografía y de la imagen. Tuve oportunidad de hacer un par de investigaciones sobre los murales del Palacio de Gobierno en Aguascalientes y otro pequeño trabajo de investigación sobre unos murales que están pintados en la ex hacienda de San Blas de Pabellón, aquí en Aguascalientes, y que también son análisis de imágenes histórico-artísticas con base en este método de Erwin Panofsky sobre los estudios iconográficos e iconológicos. Ya después, efectivamente, pues el tema de la prensa me llamó poderosamente la atención. Yo había tenido que revisar muchísimos periódicos y revistas de la Ciudad de México en los años de 1914, 1915, e incluso también desde luego de aquí en Aguascalientes, en la hemeroteca del Archivo Histórico del Estado. Y me fui relacionando por ahí con una red de historiadores de la prensa y el periodismo en Iberoamérica. Y bueno, he participado en varios congresos que se han llevado a cabo en distintas ciudades de México, en Oaxaca, en Morelia, en Aguascalientes, en Veracruz, e incluso también en el extranjero, ¿no? En Costa Rica, en San José, en la Universidad de San José de Costa Rica. Eh, en España se han realizado también varios eventos sobre esta red de historiadores de la prensa, en Gandía, en Valencia, en Valladolid, y bueno, han sido también muy satisfactorios presentar ponencias y después tener oportunidad de publicar algunos trabajos a título personal, incluso coordinando un par de libros acerca de la historia de la prensa y el periodismo en las regiones. Oye, ya, por cierto, tienes toda la razón. Me hiciste volver atrás a los trabajos de iconografía y quizá deba preguntarte, antes de seguir con la prensa,
¿Qué pasa a raíz de tu libro Pinturas Murales del Palacio de Gobierno de Aguascalientes? Porque me imagino que ahí vas a enfrentar también un poco esta idea de cómo se utilizó este mural. O también está el libro de Historia del Museo de la Insurgencia, donde quizá creo que también haces un acercamiento también a algunos aspectos iconográficos, pero sobre todo el de pinturas murales. ¿Qué impacto va a tener tu análisis para, pues, para la ciudad? Sí, mira, tuve oportunidad de entrevistar al pintor, a Osvaldo Barra Cunningham, que te decía, él nació en Chile, en Concepción, y que por circunstancias que él me platicó, vino a México en los años finales de los 50, principios de los 60. Él me comentó que, pues, que su mamá le presentaba libros sobre Gerardo Murillo, el doctor Apple, y que él quería venir a México a pintar con Diego Rivera, ¿no? Tuvo oportunidad de ir a los Estados Unidos becado, pero no, él quería venir a México y lo consiguió. Entonces, muy pronto se relacionó con Diego Rivera, se convirtió en uno de sus principales ayudantes y eso le abrió una serie de posibilidades porque ya no quiso regresar a su país. De hecho, se nacionalizó mexicano, se casó con una mexicana. Entonces, esta entrevista que me concedió en 1993, cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado, perdón, de maestría, eh, me abrió la posibilidad de analizar 5 murales que están pintados en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Aguascalientes. Y para esto antes hice una historia del edificio, de la finca, de las modificaciones que había sufrido a lo largo del tiempo, pero el énfasis estuvo puesto precisamente en describir y analizar con el método de Panofsky los 5 murales que están pintados. El primero de ellos se llama Aguascalientes en la historia, donde hay un pasaje, un detalle dedicado a la Convención de Aguascalientes. Un segundo mural está dedicado a la Feria de San Marcos, que sabrás es importante a nivel nacional, incluso tiene fama internacional. Eh, Estos murales los pintó Osvaldo Barra Cunningham entre 1961 y 63. Pero luego hay una segunda etapa de este pintor entre 1989 y 1992, más o menos, donde pinta otros 3 murales. Uno de ellos se llama Los colores de la bandera, otro es La soberana convención de Aguascalientes hasta la actualidad, y el otro pinta un tema sobre las haciendas y la dalia, que es la flor nacional, que está en el vestíbulo del Palacio de Gobierno, ¿no? Me preguntaba sobre el impacto que ha tenido este libro. Yo creo que ha tenido una buena recepción entre el público, porque no se conocía gran cosa ni del pintor, ni de los contenidos temáticos de cada uno de esos 5 murales, y veo que el libro es muy citado por parte de los colegas. Además, el libro es acompañado de, de 3 videos, ¿verdad? Déjame decirte que un tiempo me dio por hacer difusión de la historia a través de videos, y me parece que es una manera muy, pues muy amigable de llegar a un público más amplio, porque a veces la gente no quiere leer un libro completo. Entonces, leer algunos pasajes del libro, algunos capítulos, o bien viendo uno de los videos que contiene el libro como un adicional, pues esto creo que hace que llegue a un público muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, yo creo que ha tenido buena recepción ese libro que se publicó en el 2010, me parece, Sí. justamente cuando se estaba conmemorando, pues, el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la independencia de México. Y bueno, también por esos años hice un trabajito sobre el Museo de la Insurgencia, y ahí Ujú. también hay varios murales que pintó un artista aguascalentense, Alfredo Cermeño Flores, y donde también hago una aproximación a la finca, que era una hacienda desde la época novohispana, pero que tuvo la suerte de que entre el 24 y 25 de enero de 1811
pasó por aquí el cura Miguel Hidalgo y Costilla, huyendo de la derrota que habían sufrido en el puente de Calderón, cerca de Guadalajara, y que iban en desbandada rumbo al norte, ¿no? En ese lugar, en la ex hacienda de San Blas de Pabellón, le quitaron el mando Ignacio Allende y su grupo, su facción, pues porque le achacaban la culpa de las derrotas estrepitosas sufridas. Entonces, por ese suceso es importante la ex hacienda de San Blas de Pabellón. Y bueno, decidieron convertirla en 1961-62 en el Museo de la Insurgencia, ¿no? Entonces se pintaron murales y hago un análisis también de esos muralitos que están pintados allí. Entonces, de esa manera cerré, digamos, un ciclo sobre los estudios en torno a la imagen y después me fui pues hacia otros trabajos, ¿no? Sobre historia de la prensa, historia de la educación, que es en lo que me he entretenido en los últimos años, digamos, del 2016 para acá, ¿no? Sí, y uno se queda con más ganas de ver trabajos de iconografía. De pronto Ahora, dice, bueno, déjame comentarte que hice un trabajo también por ahí que me llamó la atención. Eso fue a sugerencia del doctor Aurelio de los Reyes. Él tiene un seminario acerca de la historia de la enseñanza del dibujo y la historia de la enseñanza del arte en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Yo pertenezco a ese seminario de investigación desde el 2012 y él me dijo, oye, Luciano, no hay nada sobre la enseñanza del dibujo en Aguascalientes. ¿Por qué no investigas? Yo ya hice por ahí un atisbo en el Archivo General Municipal y creo que sería interesante. Entonces, me vendió la idea, Aurelio, y hice una investigación acerca de la historia de la enseñanza del dibujo a partir de una academia que se fundó en 1832, cuando Aguascalientes pertenecía todavía a Zacatecas, y que subsistió con tumbos y con cierres y reaperturas hasta 1925, ¿no? Entonces, ese trabajo también me resultó satisfactorio porque, pues, a partir de la enseñanza del dibujo académico, pues nos enteramos de que ahí, aquí recibieron sus bases, por ejemplo, gente como José Guadalupe Posada, que estuvo matriculado en la Academia de Dibujo por allá entre 1869, 70, 71. De alguna manera también estuvieron gente como Jesús F. Contreras, este escultor finisecular del Porfiriato, que fue el más importante del régimen. A él se deben, por ejemplo, pues muchas de las estatuas que están en el Museo de la Reforma en la Ciudad de México y que fue el gran expositor en las exposiciones universales de 1889 y 1900 en París, hasta su muerte en 1902. Pero también estuvo por ahí Saturnino Herrán, este pintor importante, ¿verdad? Que se le considera como parte del nacionalismo pictórico en México. Estuvieron gente como Francisco Díaz de León también, que después fue importante en el mundo editorial, en el grabado, en el siglo XX. Entonces, esa institución, como fue la Academia de Dibujo en Aguascalientes, formó gente que después descolló a nivel nacional, incluso internacional, como estos artistas que son reconocidos como patrimonio mundial, como es el caso de José Guadalupe Posada, y de esos artistas como Saturnino Herrán, Jesús F. Contreras y demás, ¿no? sí, correcto. De hecho, el nombre de tu libro es El sublime arte de Apeles, Historia de la enseñanza del dibujo en Aguascalientes, 1832-1925, ¿no? Ese es el título de este libro. Pero por ahí en medio también vas a sacar un libro que se llama, bueno, se titula El paraíso perdido. Y en este te dedicas a la historia vitivinícola y la feria de la uva en Aguascalientes del siglo 20, donde, por cierto, en uno de los materiales publicados por la Academia Mexicana de la Historia, en el libro de Historia de Nuestras Regiones, haces una contribución en ese sentido y también ahí también recuperas algunos aspectos iconográficos relacionados con la producción de uva, de vino, y un comparativo ahí
entre distintas regiones dedicadas a esta actividad, ¿cierto? Cierto, sí, pues ese libro lo coordinaste tú, es el fruto del primer encuentro de historiadores de la Academia Mexicana de la Historia, y efectivamente derivé ese capítulo para hacer un comparativo entre Aguascalientes y Baja California. Pero efectivamente el libro al que te refieres, del Paraíso Perdido, la historia de la vitivinicultura y la Feria de la Uva en Aguascalientes en el siglo XX, pues es de mucho mayor largo aliento, digamos, porque pues rastreo un poquito la vitivinicultura desde el viejo mundo, de cómo llegó a la Nueva España, y que finalmente en el siglo XX toma un impulso muy importante, ¿no? Ya con una mentalidad capitalista, a partir de la llegada de Nazario Ortiz Garza, un empresario del norte del país, de Coahuila, que sentó sus reales en Aguascalientes y que logró convencer a una gran cantidad de agricultores de sin restarle, él decía eso, sin restarle productividad al maíz, al frijol, a los productos básicos, decía que plantar uva era un buen negocio. Entonces convenció a mucha gente de ello, y se le inyectó una gran cantidad de capitales para hacer rentable efectivamente el tema de la producción de la uva y después la fabricación de vino, ¿no? Yo analizo, digamos, varios ciclos económicos, que es el despegue de la industria vitivinícola en Aguascalientes en los años 40, el auge, que es quizás en los años 60, 70, pero ya en medio de una crisis económica de grandes dimensiones, hasta que finalmente viene un colapso de la industria vitivinícola, no solamente a nivel local, sino también nacional, ¿no? Coahuila se sabe que sufrió muchísimo con esta crisis económica, y bueno, es algo que retomé por ahí en el libro que tú coordinaste, de este primer encuentro de corresponsales de la Academia Mexicana de la Historia. Así es, y luego ya lo que vamos a ver de manera mucho más, nítida en tu trabajo, más reciente, efectivamente, historia de la educación, obviamente la enseñanza del dibujo, pero sobre todo la historia, recientemente la historia de la música y los gustos, musicales, con un proyecto por detrás, que es el Divino Arte, historia de la enseñanza de la música, y la cultura musical en Aguascalientes, 1868-1921. ¿Cómo sucede esto? Fíjate que es una cosa un tanto extraña, pues como tú sabes, las instituciones te dan oportunidad de proponer un proyecto, este tiene que terminar y hay que dar paso a uno nuevo. Entonces me di cuenta que había un hueco historiográfico sobre la enseñanza de la música. Así como había estudiado la enseñanza del dibujo en el siglo XIX y parte del XX, pues me di cuenta que sobre la historia de la enseñanza de la música no había nada, Mm. prácticamente nada. Eh, entonces es un proyecto que estoy ahorita desarrollando. Honestamente me está costando trabajo porque me estoy metiendo a un mundo como es el de los paisajes sonoros, el tema de los afectos, de los sentimientos, ¿no? Que tiene que ver con la música. Em, pero estoy encontrando cosas interesantes, ¿no? No hay casi investigaciones acerca de la historia de la música en México en el siglo XIX, ni siquiera para otras partes del país. Hay un poquito para Zacatecas, un poquito para Guadalajara, para Morelia, para la Ciudad de México, pero otras regiones no hay estudios sobre la historia de la enseñanza de la música, ¿no? Entonces estoy encontrando cosas interesantes acerca de los gustos musicales, de la cultura musical, de los géneros de música que se escuchaban en espacios públicos, eh, mucha música europea, desde luego, ¿no? Música de compositores italianos, franceses, alemanes, y que esa música culta, esa música de cámara,
pues no tardaba demasiado tiempo en llegar a México y que era interpretada en la provincia también. Entonces, revisando la prensa y revisando el Fondo de Educación del Archivo Histórico del Estado, pues ahí aparecen los programas, aparecen incluso dónde se presentaban, ¿no? Si en el Jardín de San Marcos, si en el Salón de Exposiciones, si cuando había premiaciones, por ejemplo, en el Instituto Científico y Literario o en el Liceo de Niñas. Mm. Me encontré con un caso ahí muy interesante de una escuela primaria, la número 2, que se fundó una academia de música para niños pobres, ¿no? Entonces, esto llamó mi atención pues, de cómo se había fundado en 1881 en un barrio marginal, como es el barrio del Encino, aquí en Aguascalientes, pues una escuelita, una academia de música para niños pobres. Su director decía que era pues para que los niños, después de su educación primaria, se formaran en un instrumento musical, formaran alguna orquesta o alguna banda de música y de esta manera defenderse en la vida teniendo un oficio eh, y llevar dinero a sus casas, ¿no? Insisto, en niños pobres de un barrio del sur de la ciudad de Aguascalientes. Este esfuerzo pues duró poco tiempo, entre 1881 y a 1885, una época en que se estaba ya construyendo el Teatro Morelos, un teatro que hasta la fecha es importante, se sigue para las representaciones escénicas, y que se dieron cuenta que un teatro necesitaba pues una orquesta, un grupo musical y un conservatorio de música, ¿no? Entonces es que el gobernador del estado y el Congreso local pues decidieron fundar una academia de música, pero ya para clases medias y clases altas. Y que fue interesante el proyecto porque llegaron algunos directores como por ejemplo Fernando Villalpando, que era zacatecano, pero que pues había por ahí tenido un nivel importante con Genaro Godina, aquel que hizo la Marcha Zacatecas, que es como el segundo himno nacional, y que pues echaron a andar aquí un proyecto como fue la Academia de Música Municipal, que se fundó en 1885 y que duró hasta los años de la Revolución. Mm. ¿Verdad? Ya Pues en la ahí, Revolución pues hay un cambio de paradigmas, el país cambia desde luego y termina esa institución y va a dar pie pues a otras ya en el siglo XX. y no, pues ahí vamos a estar esperando ese libro con mucha, sí, con ya, teniéndolo en las manos para ver qué nos dice sobre estas expresiones culturales en zonas públicas, pero también el fortalecimiento de las academias, conservatorios, y bueno, algo que a mí me llama la atención, o que me hace reflexionar en estos momentos que te escucho, sobre la llegada de los instrumentos, cómo llegan, qué instrumentos, qué tipo de instrumentos, los grupos especializados, ¿no? Ya de la enseñanza y sobre todo los recursos destinados para que se puedan habilitar estos espacios donde se va a poder escuchar música, otro tipo de música, música de cámara y eventualmente una orquesta, ¿no? Es también como un momento de evolución en el contexto de una región que está avanzando rápidamente a finales del siglo XIX, ¿no? Sí, sí, es interesante pues ver, recordarás a Pedro de Alba, él fue un diplomático, un médico muy importante, originario de San Juan de los Lagos, pero que estudió la preparatoria aquí en Aguascalientes a principios del siglo XX. Y él decía que le llamaba la atención que había pues toda una prosapia musical en esta ciudad, que había música por doquier, en los barrios, en los templos, en las plazas públicas, en el jardín, etcétera. Y decía, muchos de mis compañeros en la preparatoria sabían tocar no solo uno, sino varios instrumentos, como es la guitarra, el violín, el violonchelo, otros instrumentos, ¿no?
Entonces, él se dio cuenta que había aquí pues una larga tradición musical y efectivamente, ya hurgando en los archivos, pues hemos encontrado que habían músicos particulares, había maestros de música que ofrecían eh, dar clases de piano a casas particulares. Ahí encontramos, por ejemplo, a Luis Esparza, que es el papá de Alfonso Esparza Oteo, que después fue muy importante en el nacionalismo musical, junto con Manuel M. Ponce, ¿no? Alfonso Esparza Oteo es originario de Aguascalientes y su papá da clases de piano y participaba en alguna orquesta también por ahí. Manuel M. Ponce, aunque nació en Fresnillo, Zacatecas, pues de muy chiquito se lo trajeron a vivir a Aguascalientes y es aquí donde incursiona en sus primeros años, ¿no? Él había sido el músico del Templo de San Diego, por ejemplo, antes de irse a estudiar a la Ciudad de México y después a Europa, donde se especializó y brilló con luz propia, pues como uno de los grandes compositores del nacionalismo en la música mexicana. Estamos encontrando también información, por ejemplo, de la hermana de Manuel M. Ponce, María del Refugio Ponce, la conocían como Cuquita, que también tuvo una academia particular, la Academia Beethoven, en el centro de la ciudad de Aguascalientes, y que también fue una compositora importante, no de la talla del hermano de Manuel M. Ponce, pero que sí componía música y tuvo una academia medianamente exitosa y que hizo giras incluso por varias por varias ciudades de la República Mexicana, incluso en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, van saliendo como cosas ahí un tanto colaterales, un tanto fuera de la temporalidad, pero que las bases están en aquellos años de los años 60, 70, 80, 90 del siglo XIX y que después van a detonar en el siglo XX. Así es. Yo para culminar este segmento, un comentario y una pregunta. El comentario es que seguramente tendrás que contactar a Benjamín Juárez Echenique, nuestro querido corresponsal en Boston por esta Academia Mexicana de la Historia y que ahorita tiene un ciclo que tiene que ver con la música. Seguramente van a tener una charla muy Y lo interesante sigo muy porque de él es, cerca escuchar los jueves este ciclo sí, sobre las sí, músicas en sí, México. sí, Y hay cosas interesantísimas, desde luego. claro, sin duda. Y la pregunta para cerrar este segmento es, ¿qué recuento hace Luciano Ramírez Hurtado en el movimiento de estas rutas historiográficas por las cuales has ido transitando? ¿Se unen estas rutas en algún momento? Yo creo que sí. Una de ellas te ha llevado a otra, no lo sé. Espero que nos los cuentes en este momento. Y con eso cerrar esta trayectoria, pues ya de varias décadas enfocándote en aspectos muy puntuales de la historiografía, sobre todo de Aguascalientes. Sí, mira, en este recuento que me dices, pues efectivamente, yo trato de seguir los pasos de Luis González y González. Finalmente me formé en la maestría con ese enfoque de los estudios regionales. Don Luis decía que había que estudiar un espacio muy reducido, un espacio territorial muy reducido, pero con la larga duración, ¿no? Sí, la larga duración. Y bueno, es un poco lo que he tratado de seguir en mis investigaciones. Eh, También, desde luego, las enseñanzas de Aurelio de los Reyes para mí son fundamentales, ¿no? Él dice que hay que formular preguntas que sean problemas de investigación y que hay que tratar de responderlas de acuerdo a las consultas pues en los fondos documentales, en los archivos principalmente. Y es así como digamos que me he formado y efectivamente, pues un tema me va llevando al otro. Yo sé que hay un poco de dispersión, me siento un tanto disperso. Algunos historiadores pues siguen una línea de generación del conocimiento y y la siguen toda su vida. En mi caso, pues por cuestiones de necesidad, quizás de estar en provincia, a veces de dirigir tesis en licenciatura o en maestría o en doctorado, pues me ha llevado
pues a retos de temas diferentes que me dispersan un poquito, pero que finalmente creo que he salido bien librado y hasta ahorita pues ha salido una productividad medianamente decente que me ha permitido pues desde luego estar en el Sistema Nacional de Investigadores y desde luego que la Academia Mexicana de la Historia me haya distinguido como uno de sus miembros, ¿no? Entonces, las enseñanzas de mis maestros, los retos que uno se propone, el trabajo cotidiano, pues es eso lo que nos saca adelante, me parece. Claro, y bueno, ahí se ha avanzado mucho en la profundidad, ¿no? A lo mejor no es una sola línea, pero sí la profundidad sobre Aguascalientes y sus distintas aristas. Si te parece, abordemos en el siguiente espacio algo que de alguna manera dejas aquí en el diálogo que tiene que ver con los archivos. Yo te voy a preguntar específicamente sobre los archivos consultados y bueno, cerraremos el siguiente segmento con el compromiso institucional, que también es muy importante en nuestra actividad. ¿Te parece bien? Por supuesto, claro que sí. Pues regresamos a seguir dialogando con el doctor Luciano Ramírez Hurtado, corresponsal de esta Academia Mexicana de la Historia por Aguascalientes, una entidad a la que le ha dedicado prácticamente toda su vida como historiador, pero justamente en esta dedicación constante, sonante, con diversas temáticas, yo te quiero preguntar cómo es el trabajo de un historiador, del historiador Luciano Ramírez, en cuanto a la disposición de material. Sé que, bueno, iniciaste incluso siendo parte del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, eso te llevó, me imagino, a conocerlo muy bien, pero además de este archivo está el Archivo General Municipal, el Archivo General e Histórico del Instituto Cultural de Aguascalientes, el archivo de la propia universidad, la bóveda Jesús Contreras. ¿Qué otros archivos, o si quieres explayarte en contarnos sobre estos acervos que sin duda forman parte de lo que han sido tus investigaciones ya, unas en curso, otras concluidas, incluso en publicaciones que ya hemos comentado a lo largo de este diálogo? Sí, desde luego, mi primer empleo en esta ciudad de Aguascalientes fue en el Archivo Histórico del Estado. Estuve cerca de 2 años en esa institución como archivista, como bibliotecario, y efectivamente me permitió conocer un poquito a profundidad por los acervos que tenía, ¿no? El Fondo Judicial Civil, Judicial Penal, el Fondo Poder Legislativo, el Fondo Secretaría General de Gobierno, el Fondo Educación, y efectivamente el contacto con la materia prima, pues eso es oro molido para el historiador al momento de incursionar en sus investigaciones, ¿no? El Archivo General Municipal también me he beneficiado de él porque pues avanzó en las últimas décadas en su organización, en el servicio al público que brinda a los investigadores. Tenemos también la Casa de la Cultura Jurídica, que hay en varias ciudades del país. Entonces ahí también hay documentos importantes, ¿no? Del Fondo Juzgado de Distrito, por ejemplo. El Archivo Histórico del Instituto Cultural de Aguascalientes, como bien lo mencionas, también tiene fondos importantísimos, el Fondo Alejandro Topete del Valle, el Fondo Ernesto Lemoine, que fue mi profesor en la UNAM y que donó su archivo al Instituto Cultural de Aguascalientes. No sé por qué, pero afortunadamente aquí está ese archivo de Ernesto Lemoine. Eh, la bóveda Jesús F. Contreras que mencionas, pues ahí te debo comentar una anécdota, porque yo tuve que ver sin querer con esa situación.
Resulta que en el año 2009 fui a exponer a México, en la Ciudad de México, en el seminario La Mirada Documental, que coordina Rebeca Monroy y Alberto del Castillo, en la Dirección de Estudios Históricos del INA, y expuse un tema sobre la convención, la iconografía, la fotografía y demás, y al final me invitaron a cenar a Tlalpan, y ahí en la cena llegó una persona, me presentaron con él y me dijeron, Luciano Ramírez de Aguascalientes, Carlos Contreras de Oteiza. Dijo, ah, pues mi bisabuelo era de allá. ¿Quién era tu bisabuelo? Me dijo, el escultor Jesús F. Contreras. Me dice, por cierto, yo tengo el archivo particular de mi bisabuelo. Y una vez lo quise donar a Aguascalientes y no me pelaron, no me hicieron caso. ¿Cómo Oh, es posible? Dice, mira, en este momento lo tienen como dato la Universidad Iberoamericana, pero está por vencerse el contrato. Entonces, está disponible. Ya finalmente hablé con el rector en turno, por allá por el 2009, 2010, y les dije, oigan, el archivo privado del escultor Jesús F. Contreras, y no solamente ese, también el de José F. Elizondo, su cuñado, que fue un dramaturgo, un escritor, un humorista muy importante, también en las primeras décadas del siglo XX, y hasta su muerte en 1942, también ofrecía ese archivo de José F. Elizondo, ¿no? Del dramaturgo. Entonces, lo único que pedía el bisnieto, que es fotógrafo, Carlos Contreras de Oteiza, decía, quiero que me hagan una bóveda. Yo decía, ¿a qué te refieres con una bóveda? Me hice un lugar climatizado donde me aseguren de que los documentos no se van a echar a perder. Y ujú. efectivamente, la Universidad Autónoma de Aguascalientes le hizo un espacio especial y nos trajimos a esta institución los archivos de Jesús F. Contreras y de José F. Elizondo, y ya tienen poco más de 10 años en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de tal manera que muchos investigadores a nivel nacional, incluso internacional, que quieren estudiar al escultor Jesús F. Contreras o a José F. Elizondo, pues tienen que venir a nuestra institución a consultarlo. Entonces está aquí en las instalaciones de la UAA esos fondos documentales, que también tiene muchísimas fotografías, ¿no? Muchas fotografías. Entonces, iconográficamente es muy rico ese archivo del, del Fondo Jesús F. Contreras, y que incluso sacamos un libro en el 2016, se cumplía el 150 aniversario del natalicio del escultor Jesús F. Contreras, y logramos un acuerdo con la Secretaría de Cultura para publicar un libro, pues publicando distintos artículos, distintos capítulos en torno a la figura de este escultor finisecular que fue, repito, pues muy importante a nivel nacional en la época del Porfiriato. Mira qué historia. Yo creo que te debes de sentir muy orgulloso, uno por las coincidencias de la vida, porque de pronto así sucede. Hay coincidencias, gratas coincidencias que nos llevan a simplemente poner el acelerador a una idea o algo que se presenta y convertirlo en un legado. Y entonces, en ese sentido, pues Sí, yo creo que debes de tener mucho orgullo de ese impulso a esa bóveda. sí, desde luego, sí. ¿Qué más le falta a Aguascalientes? ¿Qué necesidades tiene en términos de archivos? ¿Y qué le dirías tú a estudiantes que están iniciándose en el campo de la historia para poder desarrollar su trabajo en Aguascalientes? Mira, desde luego no nos podemos quedar nada más con los acervos locales. Siempre algo que hay que considerar, y esto lo sabemos a partir de que don Luis González y González publicó Pueblo en Vilo, allá por 1969, es que no debemos de olvidarnos del contexto nacional, incluso internacional, aunque estés tratando o abordando un tema de historia regional. Entonces es fundamental la apertura hacia otros archivos, y bueno, el ir a la Hemeroteca Nacional, el ir al Archivo General de la Nación, el consultar archivos de las entidades circunvecinas también es muy importante, ¿no? Aguascalientes, por ejemplo, tiene una vecindad con Zacatecas, y mucha documentación sobre Aguascalientes está en el Archivo Histórico del Estado de Mm, Zacatecas, ¿no? ujú. Pero también con San Luis Potosí, también con Jalisco, con Guadalajara, no en balde Aguascalientes era parte de la Nueva Galicia. Entonces, nuestros estudiantes, sobre todo los de posgrado,
sí o sí tienen que estar yendo a consultas a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, al Arzobispado de Guadalajara, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, a la Hemeroteca Nacional, en fin, tú sabes que los archivos, las fuentes nos llaman y tenemos que ir a por ellas donde quiera que estén, pues para darle la amplitud necesaria y que nuestras investigaciones no se queden como encapsuladas, atrapadas, que se quedarían como enanitas, ¿no? Necesitamos siempre estos contextos nacionales e internacionales, pues para poder entender estos procesos históricos. Claro, y eso, bueno, lo muestras en tu trabajo historiográfico, que aunque es análisis de una región en particular haciendo microhistoria, pues eso no exime contemplar estas conexiones. Yo quisiera que pasáramos en este segmento a algo que no quiero dejar de lado porque, insisto, yo creo que muchos de nosotros hacemos trabajo institucional y de pronto se pierde de vista ante el oficio de hacer historia y dejamos de lado ese empuje que le damos a nuestras instituciones. Y bueno, en la Autónoma de Aguascalientes, tú tienes también larga data después de haber estado en el archivo histórico de la ciudad, pues te contratan como profesor de asignatura, pero con los años te convertiste en jefe del departamento de historia y estuviste ahí 3 años y después fuiste coordinador del programa de investigaciones históricas y también fuiste secretario de investigación y posgrado del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades en 2 periodos. Cuéntanos este compromiso institucional con tu casa. Sí, mira, desde que estaba en México, mi primer chamba fue en la Escuela Nacional Preparatoria. De ahí tengo gratísimos recuerdos porque di clase en la prepa número 3 en la Justo Sierra. Pero efectivamente me tuve que venir a provincia y de repente me sentía como que la ciudad era muy pequeña, muy calma, un tanto aburrida. Y dije, bueno, ¿qué diantres fui a hacer a Aguascalientes, no? Pero el trabajar primero para el Archivo Histórico del Estado y después que me invitaron a trabajar en esta universidad, al Departamento de Historia, pues se abrió todo un mundo de posibilidades, ¿no? Me di cuenta que si seguía estudiando la maestría y después el doctorado, pues tarde que temprano se me iban a abrir puertas. Y eso fue lo que ocurrió. Entré primero como profesor de asignatura en el 89. En 1990 tuve oportunidad de participar en un concurso abierto y gané una plaza de medio tiempo de 21 horas, pero la seguridad laboral te la da el tiempo completo, lo sabemos, ¿no? Entonces, los estudios de maestría y los estudios de doctorado me abrieron esa posibilidad hasta que finalmente pude concursar por una plaza de tiempo completo. Siempre estás con esa presión, con esos nervios, porque pues llegan gente de otras partes de la República, incluso de otro país, ¿no? Es una época, los años 90, donde Aguascalientes y otras universidades abrieron plazas y nos llegaban españoles, italianos, y bueno, tienes que concursar y demostrar que tienes más que ellos, probablemente, más habilidades, mejor formación, etcétera. Y bueno, finalmente me adjudiqué una plaza de tiempo completo y a partir de allí, pues te dan la oportunidad de tener una investigación propia, de ser el responsable de tus propias investigaciones. Y la verdad es que la Universidad Autónoma de Aguascalientes es muy generosa, muy, muy generosa. No sé en otros lados, pero aquí pues nos brindan un pequeño presupuesto, ¿verdad? Para gasto corriente. Tenemos oportunidad de tener uno o dos auxiliares de investigación, lo cual es una maravilla porque te libera de muchas tareas, de muchas talachas. Eh, Incluso hay esta modalidad que le llaman instructor beca, es decir, tienes posibilidades de tener uno o dos estudiantes de la licenciatura en historia que prestan sus servicios a un investigador a cambio de no pagar la colegiatura. Entonces, tienes apoyos diversos para poder viajar
para poder consultar en la capital de la República o en otras ciudades del país, de poder presentar también tus trabajos de investigación en eventos, no solamente en México, también en otros países. Y bueno, eso te va dando un poquito más de proyección, ¿no? Conoces a otras personas, te contactas con otras realidades, te comparas también y dices, bueno, no estamos tan mal, pero sientes orgullo y sientes satisfacción de trabajar para una universidad de provincia pequeña, con limitaciones, pero que efectivamente a mí me ha dado grandes realizaciones y me siento pues profundamente orgulloso de pertenecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de haber colaborado también en algunos cargos, ¿no? Efectivamente fui jefe de departamento entre 1996 y 1998, una época en que la universidad estaba teniendo una serie de transformaciones estructurales incluso. Hicimos un plan de desarrollo a no sé cuántos años, proyectamos un montón de cosas, posgrados incluso, posgrados que ahorita están hechos una realidad. No en historia, porque la verdad no hemos podido echar a andar una maestría en historia, mucho menos un doctorado en historia, pero sí tenemos, por ejemplo, una maestría en investigaciones sociales y humanísticas, con una salida en historia, y un doctorado en estudios socioculturales, que afortunadamente están bien posicionados en el Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT, y los estudiantes hasta la fecha pues han tenido becas todos ellos, ¿no? No sabemos por cuánto tiempo se mantenga esta situación, pero pues seguimos tratando de sacar buenos estudiantes bien formados y que algunos de ellos ya están posicionados pues en otras instituciones, ¿no? Ya trabajando, ya laborando profesionalmente, y eso creo que también es satisfactorio. Así es. Sí, no hay muchos doctorados en estudios culturales. Por ahí te pasaré los datos del Colegio de la Frontera Norte, que también tiene. A lo mejor pueden hacer un buen espacio de intercambio. Sí, cómo no, allá con Alberto Hernández, cuando estaba a cargo y demás, sí hay relación, pero convendría estrechar pues más fuertemente estas relaciones entre las instituciones, ¿no? Así es. Sí, y bueno, ahora que comentas estos compromisos institucionales y esta generosidad de nuestros lugares de trabajo, yo creo que es sin duda lo que comentas, pues estar consolidándote como historiador, como un profesor de tiempo completo, pues te permitió ingresar al SNI en el 2006, ser invitado de diversas instituciones en México, España, Argentina. De hecho, pues has estado en Mendoza, en el INSIJUSA, donde también yo por ahí he estado y de pronto yo dije, ay, mira, Luciano ha tenido oportunidad de estar en este lindo centro, ¿no? Sí, Has dirigido muchísimas tesis de maestría, otras tantas de doctorado, y creo que esta labor también de formación, creo que también se expresa en ese compromiso con la institución y obviamente con Aguascalientes, que ya te adoptó formalmente desde hace muchos años. ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras en Aguascalientes? Y con eso cerramos este segmento de compromiso también institucional y esta reflexión sobre los archivos. sí, desde luego el compromiso es fuerte con la institución, con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la considero mi alma mater, aparte de la UNAM, aparte del Colegio de Michoacán, y decirles a los jóvenes historiadores que los temas son inagotables, ¿no? De repente uno escucha a los muchachitos de licenciatura y dicen, es que ya los temas ya los abordaron ustedes, los profesores, los que ya se jubilaron, los profesores viejos, los cronistas. No, de ninguna manera, nadie es dueño de los temas y siempre hay manera de abordarlos, ¿no? Entonces, es cuestión de incentivarlos, de acercarlos a los archivos y decirles que siempre se les pueden hacer nuevas preguntas a los documentos, y esas nuevas preguntas nos llevan a nuevas hipótesis, a nuevos supuestos, y desde luego el tema da para muchísimo, ¿no? Los archivos locales, los archivos de la región,
los archivos a nivel nacional, pues dan mucho, son de una riqueza inagotable. Y bueno, ahí estamos tratando de estimular a los jóvenes, tanto en licenciatura como en maestría y en doctorado, tratando de dar nuestro granito de arena, ¿no? No, pues, creo que es parte de los compromisos y así como ahora nosotros estamos comprometidos en ese, ya en ese momento de nuestra vida profesional, pues las nuevas generaciones en su momento harán lo propio. Pero primero les toca aprender de quienes ya llevamos un buen trecho de camino andado. Así. Yo te agradezco, vamos acercándonos a la parte que no me gusta, que ya es el cierre, pero si me lo permites, entraremos a hacer un recuento de los reconocimientos que has tenido a lo largo de tu trayectoria y a que nos cuentes parte de tus satisfacciones. ¿Te parece que veamos esto en el siguiente segmento? Claro que sí. Pues ha sido realmente un placer dialogar contigo, ir desde esos primeros momentos en que elegiste la historia en lugar de biología, el acompañarte en tus recuerdos sobre la licenciatura, tus trabajos, tu tesis propiamente, tu llegada al Colegio de Michoacán y el regreso al alma mater, a la UNAM, y los esfuerzos que has realizado en distintas vertientes de la historia, desde la revolución hasta la iconografía, el estudio de la historia de la educación y, bueno, más recientemente la historia de la enseñanza de la música, que seguramente habrá aportes muy interesantes. Pero debemos ir concluyendo y yo quisiera, antes de darte la palabra, si me lo permites, Luciano querido, hablar de los reconocimientos que has alcanzado en estos últimos años. Recibiste la medalla Doctor José González Aracho en el 2001 por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Premio Universitario al Mérito en Investigación y Mención Honorífica en Ciencias Sociales en 2005. En 2006, como lo mencionaba ya hace un momento, ingresaste al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente te encuentras en el nivel 2. Tu trabajo, Prensa Carrancista, La Guerra del Papel, fue galardonado en el 40 Certamen Nacional de Periodismo en 2010. También recibiste un premio al mejor artículo publicado en 2016 en la categoría de Historia del Arte y Patrimonio, y esto correspondió al trabajo al rescate de la memoria, estudio iconográfico del grabado. También fuiste ganador del Premio Universitario al Mérito en Investigación nuevamente en 2017 en el área de Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y Cultura, que pues te otorgó la universidad. En 2019 ingresas a esta honorable Academia Mexicana de la Historia y das tu discurso en su momento sobre soberanía y neutralidad en entredicho, Pancho Villa y la prensa gráfica capitalina durante la Convención de Aguascalientes, discurso que fue respondido por el director de esta academia, Javier García Diego. Y finalmente, en el 2020, si es que no hay alguna omisión que haya tenido, debo mencionar el Premio Latinoamericano Doctor Zenobio Saldivia en la categoría Educación y Desarrollo otorgado por Prensa Americana. Eh, bueno, muchos reconocimientos a tu trabajo. Ahora, ¿qué nos dices de estos reconocimientos y de otras satisfacciones que muchas veces no están relacionadas con premiaciones formales, pero que uno las lleva dentro como parte de nuestro haber? Quizás en las últimas 2 décadas
ya uno se va formando, se va consolidando y vienen llegando algunos frutos, ¿no? Eh, algunos reconocimientos que te otorga la propia institución para la que trabajas. El ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, pues desde luego me llenó de satisfacción y también de compromiso, porque pues tú sabes que es una presión de estar produciendo, si bien no hay que caer ahí en lo cuantitativo de publicar por publicar, pues sí es una presión de publicar en revistas indexadas, libros, en fin. Y sí, sí ha sido satisfactorio, si hacemos un vistazo atrás. Eh, y bueno, el compromiso ahí sigue, ¿no? Quizás una de las satisfacciones más fuertes que tengo es el diálogo que puedo tener con los alumnos en el día a día, en las clases, en preparar las materias, en tratar de motivarles, ¿no? De que la historia es apasionante, de que la historia son procesos, de que la historia no es mera descripción, no es un cúmulo de datos y fechas, sino que hay que analizar, hay que criticar a las fuentes, en fin, las satisfacciones ahí están y el compromiso espero que se mantenga por varios años más, hasta que nos llegue el momento de la jubilación y del retiro, ¿no? Pero por lo pronto no pienso en ello, pienso en que hay que redoblar esfuerzos y hay que seguir trabajando con intensidad día a día en esta hermosísima disciplina que es la historia y que es lo que nos une. Entonces, pues te agradezco muchísimo, querida Ara, esta entrevista. Debo reconocer que eres muy inteligente, que logras estimular y que tú te has dado a la tarea de sacar la colación y que, bueno, se viene un torrente pues de emociones, ¿no? En este momento de ser entrevistado por alguien tan inteligente como tú. No, muchas gracias a ti. La verdad es que cada una de las trayectorias de los miembros de esta, insisto, honorable y generosa Academia Mexicana de la Historia son fascinantes en su justa medida. Nos permiten también exhibir que la historia sigue siendo un referente importantísimo para nuestras localidades y que lo que vamos haciendo va sumando. Yo creo que eso es la parte muy importante y yo te agradezco enormemente el espacio y la oportunidad de poder dialogar contigo y qué bueno que desempolvamos cosas, qué bueno que ahora muchos más alumnos, colegas pueden conocer de Luciano Ramírez Hurtado. Yo te agradezco enormemente. Yo soy el agradecido, muy amable. Pues nos vemos en el próximo capítulo de Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia para conocer más de las y los miembros de la Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes.